siempre. Ahí lo está grabando también. Pueden hacer preguntas durante cualquier momento de la presentación haciendo clic. Sonoma Land Trust es una organización sin fines de lucro que protege las tierras para el beneficio de todos. Venimos haciendo este proyecto perdón, y tenemos protegidas tierras en nuestro condado. Trabajamos gracias a la generosidad de nuestros miembros y contribuyentes. Así que muchísimas gracias a todos, a los que contribuyen y ayudan en estas futuras generaciones. A medida que reconocemos estas tierras, sabemos que estamos en tierras ancestrales de muchas indígenas. Honramos su conocimiento, su cuidado y de la tierra y de estas tierras tan especiales. Honramos el daño que causamos como colonización y infligimos en esta tierra. Nosotros honramos y protegemos las tradiciones culturales con las tierras. Estoy muy contenta de poder presentar a Kathleen. Es la fundadora y presidenta de la organización Sea Change Conversations. Para conocer más información reciente, es una organización sin fines de lucro. Dice que ella educa a la audiencia a través de los cambios climáticos, de cómo impactan personalmente a todos, nos abarca a todos, y cómo generar un consenso de cambio. Lo que van a ver ahora es una presentación que se llama Sea Change Primer. Dice que lo ha presentado a más de 17,000 personas en 32 estados. Es muy apasionada, una presentadora que nos muestra sobre las grandes importancias sobre los cambios climáticos y cómo se infligen en nuestra comunidad. Entonces, a lo largo de todas sus presentaciones en nuestro país, le damos la bienvenida a Kathleen Biggins. Es un placer estar para todos. Buenas noches para mí porque tengo otro diferencia horario. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de trabajar con ustedes. Ahí está pidiendo permiso para poder compartir su pantalla y poder comenzar la presentación. Si lo podemos ver, sí. Muy bien. Cada vez que entramos a una reunión de Zoom, a un salón, un cuarto, hablamos de esta problemática, reconocemos que no estamos solos, tenemos un montón de gorilas y dice cuántos pesan estos gorilas, que siempre son los cambios que son de cambios naturales. Ahora muestra que está sucediendo cambios en los propios animales y esta vez los científicos dicen que es diferente. Después de mucha estabilidad, después de 10,000 años, los hombres que son los que toman acción son los que están entregando a la inestabilidad. Y lo están haciendo en un tiempo donde somos 10 billones, casi 10 billones proyectados, perdón. Y lo que hacemos es, estamos en peligros a través de los recursos de agua, cambios climáticos, como dijimos. Ahora explica de que los niveles se me está yendo. Nos está dando una gran economía y gran calidad de vida. La ciencia dice que si seguimos usándolos como lo venimos usando, va a ser la situación opuesta. Va a haber un daño de calidad de vida, especialmente para nuestros niños y nuestros nietos. Y el otro gorila de 800 libras dice que nos hace difíciles, como cuando dicen que hay un elefante en el cuarto, ¿no? Es una paradoja. Dice que no siempre ha sido así. Dice que el presidente Bush fue elegido en una idea, un reconocimiento un conocimiento de este tema, de esta problemática. Pide disculpas por un tema técnico.
Ahí está mencionando que George Bush fue elegido y que habían varias leyes bipartidarias que abarcaban para sus 2 términos de presidencia. Y luego un republicano que trabajaba con él hizo una propaganda proponiendo una solución, y en 2008 estaba en la plataforma de ambos candidatos y era necesario visibilizarlo, abordar esta temática. Entonces, ¿qué pasó? Lo que nos dice la historia es que cuando sucede la verdad del cambio climático, es un momento que, que desborda a la situación. Y luego se etiquetó como una problemática liberal. Hay como una nueva mística de lo que es ser un buen conservador o conservacionista. Y dice que las noticias no han estado ayudando en estos conceptos, estos etiquetados que ella dice, y la derecha empezó a ser más como una problemática de social o socialista, dice ella. Dice que en el 2006 la mayoría de los periodistas de Fox News hablaban de que era una mentira, hablaban de que esto era un invento o una teoría conspirativa. Pero viendo hoy más adelante, todos estamos comprendiendo y viendo el impacto del cambio climático que está causado por los humanos. En lo que no estamos de acuerdo tan fácilmente es cómo evaluar estos riesgos. Si es un riesgo existencial que va a dañar nuestra economía, nuestros niños, niñas, futuras generaciones, como lo ha dicho ya el secretario climático, o es algo como que está ahí como empezando, que va a desbordar situaciones gubernamentales y abordar eventualmente economías y niñas. Pero en algún punto en el medio, querer hacer lo correcto para nuestros niños y nietos futuros, no queremos ser sensacionalistas con esto. Entonces, ¿qué tan certero es esto? Nos está dando, nosotros sugerimos, evaluamos esto, como evaluamos cualquier riesgo grande en nuestras vidas. Y dividimos eso en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Esperen que está queriendo, acá abajo está para pasar la pantalla. Yeah. Are you moving slides forward, or are we still on the opening slide? That was my moving slide forward, and it. Sí, se supone que estaba avanzando, pero no lo vimos la presentación. Ella iba hablando. Ahora sí. Pide disculpas porque en la práctica se nos cruzó, se nos trabó. La primera parte de ese riesgo es qué tan probable es que suceda. Lo segundo es qué tan peligrosos son las consecuencias potenciales. Son cosas que podemos evitar hacer, y la otra parte de evaluar los riesgos es qué tan extensivo o caro es poder evitar este riesgo. Entonces, ¿qué tan probable es que suceda? Y sabemos que es tan probable que ya está sucediendo. ¿Cómo sabemos? Porque entendemos las ciencias físicas como lo que se le dicen greenhouses, que son están afectando el clima. Entonces vamos a ir un poquito atrás a lo que es una clase de ciencias. Cuando los rayos solares bajan, pasan a través de la atmósfera y llegan a la Tierra, ¿no? Algunos se reflejan y vuelven hacia el espacio. A medida que hace esto, genera una diferente onda o, y está captada por una pequeña parte de esa atmósfera, como está en el gráfico. Y esto se hace, que se llaman carbón monóxido, nitrógeno y también vapor de agua. Con estos pequeños gases emitidos que estamos, eh, juegan fuera del mundo, marginando y generando nuestro mundo, o sea, generando cuestiones externas. Pero a medida que irradia más hacia la Tierra, nos está generando más calor y más energía en nuestros sistemas.
Otra manera de verlo es el balance el balance entre los animales y las plantas, que es lo que genera el ciclo carbónico en el océano, en el aire o en la atmósfera y en el aire, perdón. Y quería mencionar dos palabras que son fósiles y fósiles energéticos. Entonces, dice que los fósiles son los que están en la Tierra y que este combustible fósil, dice, es lo que están en nuestros animales y en nuestro medio ambiente natural. Luego llegaron y dijeron, el hombre llega, ¿no? Y dice que buena energía restaurable, voy a utilizarla para calentar mi casa, para mi transporte, para mis fábricas y para generar unos sistemas de economía complejos. Y eso era bueno en un principio, pero al hacerlo quitaban el carbono monóxido del aire, que era sistema, empezaron a bombearlo en la atmósfera a grandes rangos, mucho más, ahí da los datos de cuánto, mayor de lo que nunca se había hecho históricamente desde que los humanos están en el planeta. Y porque sabemos que agregar carbón monóxido en el aire aumenta la temperatura, no nos sorprendemos que nuestras temperaturas desde la revolución industrial han aumentado 2 puntos Celsius, que son, yo sé que 2 Fahrenheit no es tan alto para ustedes, hasta pareciera como algo agradable en invierno, pero ese pequeño cambio dice que ya es un gran cambio para la temperatura global. Vamos a ahondar un poco más en esto a lo largo de la presentación, pero no dejen que esos pequeños, esos números pequeños los engañen. Esto es una foto del océano Ártico hasta los tiempos actuales, desde el 1996 en su proceso. Estamos viendo el hielo maduro, lo dice ella, que está en blanco, derritiéndose, desvaneciéndose, y lo van a ver esto que está en azules de distintos valores para que entiendan según el gráfico de abajo a lo largo de los años, cómo se va desapareciendo ese hielo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la mayoría de ese hielo es refleja, entonces a medida que se refleja o se reemplaza con agua, más radiantes solares van a ser reflejando más hacia el espacio y por eso, consecuencia, vienen los cambios de temperatura más altas. También sabemos qué está sucediendo, podemos ver hacia atrás, vemos que hoy es muy distinto que hace un año atrás. Lo vemos a través de una disciplina que se llama climatología de helio. Esto es un curso que puede evaluarse hasta de 10.000 años atrás. Se captura cuando cae la nieve, libera unos pequeños partículas de aire y lo lleva hasta el pasado. Volviendo a lo que nos dicen los científicos, nos dice que estamos en un territorio sin control. Nos han cambiado estos niveles, dice, de cuántas partes por millones. Esto fue a través de los ciclos naturales de los cuales pasa la Tierra constantemente. La era de hielo, ahí está mencionando, y luego rompimos de los ciclos y ahora estamos pasando a 417.000 partes o ppm, que le dice es de partes por millones. Y vamos a llegar a miles sí, 1900 creo que es partes por millones. Entonces podemos estar de acuerdo que el cambio climático está sucediendo. Vamos a la segunda. ¿Qué tan peligrosas son las consecuencias potenciales? Y a medida que pasamos por los cambios que suceden,
Vamos a enfocarnos en esa foto general. Vamos a detenernos un minuto en esta imagen que nos va a contar qué es lo que pasó a lo largo de los 20.000 años. Muestra la parte de abajo con las temperaturas 9 grados menos hasta 11 más altos, 11 grados más. Entonces podemos ver que la parte blanca son puntos donde ya se hincapié para apoyarse históricamente. Entonces muestra los distintos cambios de la era hielo al principio. Eso sucedió a lo largo de casi toda América, era inhabitable. Luego, 8.000 más o menos años, pasan a lo que son las temperaturas globales por los últimos 10 años, 10.000 años, perdón, a los 60 Fahrenheit. Ahí lo tiene en Celsius. Es una temperatura donde la Tierra no está muy comúnmente a lo largo de la historia, pero es donde es una temperatura promedio, base, dice, pero cuando llegamos a esa temperatura podemos establecernos, crear agricultura, la Mesopotamia y otras civilizaciones que se formaron. Ahí pueden ver los iconos históricos. Ahí luego vemos que los vikingos pudieron inclusive cultivar verduras, generar tierras verdes. Ahí luego vemos una caída donde se llamó otra vez la pequeña era de hielo en Europa. Cayó, hubo una ojiva invernal muy grande y luego pueden ustedes ver en esos centenios, en los 15 y 18, cómo vivían. Y luego ven cómo sube abruptamente y ahí va a depender de qué es lo que elegimos hacer con esta suba de temperatura abrupta. Pensemos en esto. La naturaleza tiene 8.000 años para ir de promedio hasta arriba. Miren hacia atrás. Y en esos 8.000 tiempos se pudo crear esa meseta que ya dice en el gráfico, crear ecosistemas, biodiversidad que nos ha apoyado en todos estos últimos años. Y nosotros con nuestras acciones creamos como lo que sería una similar a un delta en tan corto tiempo. Y esto da miedo. Esto es lo que nos unió a todas las naciones en el mundo a decir no podemos estar atravesando estos números, no podemos estar, tenemos que lograrlo a la temperatura que correcciona al 2.6, creo que era Celsius. Y ahí vamos a pensar que vamos a poder manejar lo que la naturaleza nos dé. Entonces, a medida que vamos a estos cambios, quiero que piensen en desde tres distintas ópticas, cómo estos cambios impactan los trabajos, la economía en sus áreas, cómo impacta su y la de su familia, su salud, su seguridad personal, y cómo va a impactar su exposición a la inestabilidad geopolítica, lo cual vemos que existen crisis de refugiados, conflictos civiles y terrorismo. Les pido, si estuviéramos ahora en vivo, me gustaría, ¿por qué nos enfocamos en tres lentes? ¿Por qué? Porque son las tres puntos más importantes que América dice que son más importantes a la hora de elegir presidente o votar gobiernos. Y esto impacta profundamente, enormemente las tres áreas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ustedes ya estuvieron viéndolo, experimentándolo, al menos en California. El clima trae todo tipo de cambios, lluvias, incendios, incremento de los niveles marítimos, inundaciones. Empecemos con el calor, las olas de calor, que están generando, principalmente según lo que está diciendo ella, es el causante de estos peligros. ¿Qué tan caluroso se está volviendo? Esto es un gráfico de la NASA que muestra cómo las temperaturas cambian desde la revolución industrial hasta el día de hoy.
Cuando está azul, la temperatura era más baja, blanco a promedio, amarillo por encima y rojo ya muy por arriba, muy caluroso. Ahí pueden ver la transformación. Y como ven, el rojo abarca casi todo al final. Y es porque realmente estamos más que rompiendo récords. Este gráfico muestra los 10 años más calurosos que se han podido observar desde el 2010. Así que todas las áreas, todas las temporadas, no solamente verano, pero en verano es donde más nos preocupamos, porque de por sí hace calor, está llegando, incluyendo el verano anterior, que Santa Rosa llegó a tener 116 grados. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos hacia el futuro? El cambio climático habla de 33 modelos. Este no es escenario que es peor, dice ella. Se promedia a ver qué es lo que sus nietos podrían experimentar en su zona al final del centenio. Ustedes podrían ver que su verano va a ser similar al de Indio, que es al sur de Palm Springs, donde es el Coachella, el valle de Coachella. Esto para mí es alarmante de qué es lo que le puede pasar también a las ciudades que están más al sur. Acá es lo que está proyectado para Phoenix. Se va a sentir como un verano de Saudi Arabia. Sabemos que la temperatura es solo parte de la ecuación, es la mezcla del calor y la humedad que es la ecuación, y especialmente cuando pasa los 110 grados, que el ser humano no puede transpirar de manera saludable y estar seguro. Entonces, estas son las poblaciones que están creciendo, las economías están creciendo y están proyectadas de tener muchos meses de peligro con temperaturas por arriba de los 100 grados. Esto pueden ver en el centro, en California, donde está en rojo. ¿Qué piensan que va a pasar con estas ciudades cuando las temperaturas duren por mucho tiempo así de altas? ¿Qué piensan que va a suceder a través de esas tres lentes que hablábamos antes? Para el trabajo, la economía, hablamos que la economía sube, el calor sigue subiendo. Mientras la economía baja, el calor sube. Sabemos que los sistemas de transporte se degradan y se rompen también cuando la temperatura sube. Tenemos que crear más infraestructura para que la población esté segura y eso genera otra vez más calor. Ahora está hablando de la salud personal y la seguridad, ese segundo punto que habíamos hablado. El calor genera también la deshidratación y otras enfermedades que se activan, pulmonares o alta presión arterial o cardiovasculares. A medida que el calor sube, también los niveles marítimos suben y el calor dice que es uno de los que justamente es una situación de mucha inseguridad. ¿Qué piensan del tercer lente de la inestabilidad global? A medida que haga mucho calor en la parte sur de nuestro país, está proyectado que todavía haga más calor todavía al sur, como Centroamérica o al norte del sur de América. Mucha gente ahí van a estar obligados a dejar sus tierras y esperamos una migración que se va a ir expandiendo hacia los límites tanto sur o norte. Interesantemente, también se predice que a medida que el centenio avanza, la gente va a ir hacia el norte para poder estar en un mejor clima y ser más estables en temperatura. Y la temperatura no sucede solo en nuestro país, sucede en todo el mundo. Esto es un gráfico que a mí me deslumbró, por eso lo quería compartir, que proyectan que las olas de calor, cómo se van a ver si seguimos con las emisiones de gases actuales.
vemos que grandes partes del mundo, incluyendo esas partes sombreadas, India, la parte norte de Sudamérica, África, el sur de Europa, Asia, van a experimentar condiciones que solo se experimentarían en el desierto de Sahara. Y para asustarse, es 1/3 de la población, es esperado que a lo mejor pueda vivir en esa parte. Así que vamos a avanzar ahora, pasar del calor a las sequías. Ahora, porque vemos que el calor seca las tierras, lleva a sequías prolongadas. Esto es algo que el oeste viene significantemente sufriéndolo. Sé que ahora estamos teniendo lluvias, pero a medida que pase el tiempo, se espera que hayan más sequías frecuentemente a lo largo de los próximos 100 años. Eso va a limitar el recurso de comidas. El mundo o el Instituto de Recursos Mundiales habla de cómo van a fallar la agricultura con un cambio de 3 grados Celsius. O sea, se ha incrementado, ¿no? ¿Cómo vamos a ir en una emisión moderada? Esto si empezamos a controlar la emisión. Ahora pueden ver las áreas que están en colorado, en rojo, empiezan a ver un gran declinaje. Ahí ella lo tiene marcado como para alimentar el mundo. Por ejemplo, si es arroz en Asia, el pan o lo que decimos en California, el salad bowl o el bowl de cereales, perdón, de ensalada o de vinos, porque es donde tenemos viñedos también. Pero ahí vemos que esa comida, sabemos que también está en los océanos a nivel marítimo, y ustedes no pueden ver que el carbono se mezcla con el océano, con el agua, y nuestros océanos están más ácidos que lo que estaban antes de la revolución. Esto es muy mala noticia si ustedes fueran una criatura que se alimenta de calcio. Explica como por ejemplo los scallops, las ostras, o también estas pequeñas como mariposas de océano, dice, o caracolas. También se están calentando, entonces los océanos están absorbiendo el calor excesivo y ya de por sí están 4 grados más calurosos, más calientes, estas aguas. Entonces, vemos huracanes muy poderosos que se desarrollan y se mantienen fuertes más alejado del Ecuador, de la línea del Ecuador, porque estas aguas calientes les alimentan y les dan la energía, siendo destructivos y avanzando más allá de la línea del Ecuador. Entonces, otra vez, esas combinaciones muy malo para nuestros, ¿cómo se dice? Para nuestros bancos de coral. Dice que genera como un bleaching, que es como si fuera un blanqueo. Dice que esto es muy preocupante. Recuerden, como dije al principio, que esos pequeños números realmente importan. Este es un buen momento para enfocarnos. El reporte más reciente de cambio climático dice que no deberíamos pasar de 1 grado, lo cual nosotros ya estamos pasándolo, porque si no vamos a estar con un riesgo con nuestros corales, pero si pasamos a 2 grados, vamos a perderlos por completo. Así que cada pequeño incremento de temperatura es lo que genera que todos estos problemas y esta pelea. Hablemos ahora de las lluvias muy fuertes. Esto es familiar para ustedes, ya sea que son caminos que se inundaron, ríos que se desbordan, y esto viene sucediendo en todos lados. Otra vez, es así, es física pura, dice. Los océanos evaporan más agua, más vapor, y el aire puede sostener, que ya lo que explicaba antes de la humedad, puede sostener un 7% más de vapor, lo que quiere decir que cuando las condiciones se dan, vamos a tener más lluvias que son
no lluvias fuertes, sino torrenciales. Sucede en todos lados, no solo lugares que están siempre lloviendo, sino lugares donde cuando no hay sequía, viene con lluvias tan intensas. Esto va a seguir aumentando, los índices indican a medida que siga habiendo calentamiento global. También cómo impacta la superficie del agua. Ustedes pasaron recientemente acá en California, nos cuenta, estamos pasando de la sequía absoluta a tener muchas lluvias. Pero ¿qué pasa? Cuando la precipitación sucede tarde en la temporada y los hielos se van deshielando, justamente hay deshielos, hay agua que baja a través de las reservas de los ríos, de las hidrovías, y es el agua que necesitamos para nuestras ciudades, los agriculturas, para esto otra vez va a empeorarse a medida de los centenios. Otros son los niveles niveles marítimos que están tan en alta. Sabemos que esta suba de niveles marítimos está muy acelerado. ¿Qué pasa? Los glaciares, los hielos se están descongelando, los océanos, como decíamos, los hielos se convierten en agua y los océanos se amplían, se vuelven más grandes. Está previsto que van a estar un pie más arriba y 3.5 para el 2100. Estos niveles marítimos elevados no son uniformes, algunos van a tener mucha subida y otros muy baja. Sabemos que mucho más está implementado, lo que no sabemos es qué tan rápido va a suceder. Sabemos que esto va a suceder, pero no sabemos cuándo. Entonces es difícil qué podemos esperar, qué vamos a necesitar para poder sobrevivir estas situaciones. Ahora vamos a hablar de salud y esto es un componente muy importante que la gente por ahí a veces mucho no lo piensa. Tenemos toda una presentación que vamos a presentarles en otro momento sobre el cambio climático, pero el CDC dijo que va a impactar en la salud de nuestros pulmones porque los grandes niveles de CO2 generan mucho polen. Ya este año vemos una alerta de polen en alerta por la cantidad condensada y va a triplicar para fines del centenio. Esto va a tener mucha implicación a la gente que ya viene con asma o con alergias y tiene implicaciones indirectas para los presupuestos de salud pública. Otro componente a tener en cuenta son estas pestes que pueden ser mosquitos, moscas o, como le dicen, garrapatas que trabajan a lo largo de todo el año, se los puede ver, pero dice que antes teníamos enfermedades que habían sido erradicadas y ahora están volviendo, se han triplicado en estos centenios. Y algo que no les tengo que contar, porque conocemos mucho California, son estas temporadas de incendios forestales tan altos. El hecho que esta tendencia tan seca, ¿no?, que se mantiene por tanto tiempo, mucho más largo en el año, hace que genere como las condiciones ideales para los incendios. Y ya sea que fue causado por una cuestión humana o causada intencionalmente o una cuestión climática, digamos, natural. Sabemos que estos incendios se van a ahondar, van a ser más frecuentes. Sabemos que hay zonas de incendios que antes no sucedía y otros que por las sequías están teniendo más frecuencia de incendios. El daño, por supuesto, a nivel local se lo ve, pero la polución va más allá de lo local. Entonces hemos tenido momentos que teníamos en esta costa este alerta roja ambiental en el aire por los incendios de la otra punta del país. Y otra cosa estratégicamente importante son los manejos de bosques. Acá muestra un bosque de secuoyas que muestra que han sido impactados por incendios y pueden ver que hay uno que es mucho más resiliente que el otro.
Y tengo que darle un llamado al condado de Sonoma, porque después de 2017 se tomó muy en serio el tema de los incendios forestales y un manejo de incendios generando mucho más seguridad hacia adelante, prediciendo. A medida que tenemos estos desastres, lo estamos viendo como desastres de billones de dólares han impactado en el 2018 o hasta el 2020, perdón, dice, pero ¿por qué? Porque tenemos más humanos, tenemos más gente viviendo en estas zonas, generando todavía que esto sea más grande. Pero estos desastres están aumentando y están cada vez más fortalecidos, furiosos, dijo ella. La manera de ponerlo es casi como a cambio climático, es como tirar los dados, como dijeron antes, mueve lo que hablábamos antes, las poblaciones, movimientos de masa poblacionales. Y esto genera lo que son conflictos internacionales, porque esto afecta a las clases marginadas, clases menos acaudaladas, y esto viene sucediendo aquí mismo en nuestro propio país. Hay una nueva frase que dicen del gran desplazo. ¿Por qué lo llaman así? Porque dicen desplazo y no migración, porque no sucede de un área a la otra, sino que sucede a lo largo de varias pequeñas zonas donde hay zonas con sequías, en los granjeros no pueden trabajar más, tienen que emigrar, que no es migrar, tienen que irse, se ven obligados. Entonces, la gente no es que se migran, sino que se desplazan, dice. Y no, muchas veces, la mayoría no pueden volver a esos lugares. Y lo vamos a ver que 3.4 millones de americanos tuvieron que dejar sus hogares por desastres naturales. Es una historia familiar para ustedes, seguramente muchos ya conocen de memoria este mapa o han experimentado el nuevo fenómeno que se llama una condición climática que el clima no te da tiempo de recuperarte y no, ni bien te estás queriendo recuperarte impacta otra emergencia, otra situación climática. Esto tiene implicancia en nuestra salud económica, como decía ella antes, cómo el cambio climático va a aplicar al GDP que muestra, el verde muestra crecimiento, pero todo lo que es naranja y amarillo es lo peligroso, son las pérdidas, ¿va? Entonces, otra vez hablamos los grandes términos de sequía, más fuerzas, situaciones que ponen en peligro inminente a los cultivos y vemos que son dependientes de la agricultura, perdón, o del turismo, y vemos cómo la economía tiene que ser más resiliente y prepararse a modificar para el futuro. Y sería ilógico no mencionar la pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas que están en peligro. Esto es algo que yo veo mucho en mi comunidad en New Jersey. Y espero que cuando mis hijos, perdón, mis nietos tengan, cuando yo tenga nietos, puedan ver esto. Ahora ustedes que tienen la niebla icónica, también está impactando esto y se imagina que va a ser mucho más disminuida esa niebla y es tan importante para los bosques. Entonces, ¿cómo le ponemos un precio, una etiqueta de precio de perder nuestros espacios secretos, icónicos, que significan tanto para ustedes? ¿Cómo podemos aceptar que nuestras acciones pueden ser el costo de que las futuras generaciones no vean este tipo de bosques o plantas? Ahora les voy a pedir que piensen un poquito más lo que yo les compartí. Les di muchas proyecciones de distintas fuentes, ¿no? Como NASA. Esto quiere decir
¿Acaso quiere decir que están en el punto donde todo el mundo los mira? La óptica, por supuesto no, dijo, pero son creíbles, porque cuando estamos enfrente a consecuencias potenciales significantes, vamos a tomar acciones para evitar. Vamos a pensar si ustedes tienen aseguranza o seguro de incendios o terremotos, dijo. A lo mejor ustedes saben hacer las maneras seguras para mitigar todos esos riesgos. Los científicos dicen la posibilidad del cambio climático que nos dañe altamente es todavía aún mayor que una casa que se incendia. Pero no lo estamos viendo con respeto, dice. Y esto es algo importante para todos nosotros poder detenernos a pensar. Cómo relacionarnos, respetar y actuar ante este riesgo que va sucediendo rápidamente hacia nosotros. Yo, aunque no puedo ver sus caras, quédese conmigo. Vamos a pasar a la tercera parte de esta evaluación y hay mucho para ser optimística. Vamos a evaluar qué difícil es o qué caro va a ser para evitar este riesgo. Acá es donde las buenas noticias vienen. Sabemos que es menos costoso, menos doloroso hacer la transición de bajar el riesgo que seguir en la acción actual, que seguir en donde estamos. El costo de la acción es menor que el de la inacción, dice. Sabemos que lo estamos pagando actualmente cuando pagamos impuestos, reparando todos estos desastres naturales y también preparar para lo que es la nueva normalidad, generar nuevas infraestructuras. O lo que se pidió para proteger las costas de Texas, habla de 60 millones de dólares. Son números surreales que los que pagamos taxes somos los que a veces no vemos dónde se va ese dinero. Entonces también cuando hablamos de el camino hacia lo que es el cambio climático, se da de manera tan precipitada que esto va a suceder, sea que usted crea o no en el cambio climático. ¿Cómo sé esto? Es porque yo sé de las formas de energía. Y las energías, bueno, está explicando cómo sucede, impacta esto, cómo impacta a nivel energético. Dice que a finales del año pasado nuestra energía era limpia, era todavía más económica que el gas natural. Y eso se traslada o se traduce a nuevas capacidades que va hacia una energía más limpia. Un reporte en las nuevas generaciones, dice, tiene un reporte del 2023, el 60% era libre de, libre de fósiles y el resto no. Entonces, por esto impacta nuestros ahorros. Como pueden ver este gráfico que viene de Texas, ellos ahorraron 11 billones por las energías renovables, especialmente en las épocas de altas olas de calor, y casi 30 billones en las últimas décadas. Eso de usar estos ahorros puede hacer que la transición al 2050 sin que se gaste más dinero. Entonces, podemos transicionar a lo que es un net cero, o sea, economía net cero para el 2050. Podemos tomar los dólares a través de los combustibles fósiles, perdón, y vamos a poder pasarlo aquí donde está incluido. Y entre esos dos nos pueden permitir hacer esta transición de manera económica, dice. Y esta transición va a crecer, va a dar crecida de trabajo laboral a lo largo del país y no solamente a nivel geográfico o local en ciertas áreas.
También sabemos que podemos hacer mucho más porque otros lo hacen y porque su estado también nos está mostrando el camino. En Estados Unidos pasó un 39% de energías no renovables, dice, o renovables, perdón. Oh, sí, 22% renovable. También hablaron del movimiento de energías limpias a través de sectores cruzados, delineando que las estaciones de carga de gasolina tengan nuevas construcciones con mejores controles de emisión de gases. Pero para poder cumplir con el objetivo van a tener que mejorar su producción de energía limpia, como dice. Perdón, fue muy rápido, no capté todo eso. Y como sabemos, es importante que otros países den un paso hacia adelante, que no solamente Estados Unidos quiera hacer este paso solos. Hay 136 países que representan el jurado, han jurado hacer un cambio climático. Como podemos ver, también hay muy buena tecnología en el futuro y lo que experimentamos hoy es solo el principio de la innovación, de la revolución tecnológica que va a traer muchos cambios. Como se van a ver, algo que va a suceder, vamos a tener muchos sistemas de transmisiones. Dice que es como los caminos antes de construir las autopistas, que ya se están deteriorando esos caminos. Tenemos que protegerlos, como todos sabemos, de desastres, de hackers, estas tecnologías, ¿no? Y construirlas de manera tal que podemos integrar las energías limpias para las futuras poblaciones. Y se va haciendo mejorías en la parte de baterías, y ella habla ahora de un nivel personal, va a tener mejor utilización y flexibilidad en el uso de estas energías. Cuando tengamos una mejor limpieza, tenemos que tratar de hacer que todo sea eléctrico. Autos, los autos eléctricos han venido a ser efectivos a nivel costo, más económicos de mantener, más fáciles de mantener, porque duran más tiempo y porque hay pocas partes para que se rompen. Pero a lo largo de este año vemos muchos modelos que están al mismo precio, así que a medida que avancemos vamos a ver que se va a crecer en todo lo que tiene que ver EV, que es la energía vehicular eléctrica o los autos eléctricos. Dice que el año pasado también hay mucho más consumo eficientemente en las casas con energético, ¿no? La calefacción, los aires acondicionados, todo eléctrico. También si podemos integrar la energía renovable, paneles solares, perdón, se me fue el nombre de appliances, los artefactos eléctricos de la casa. Esto nos va a mejorar mucho el futuro para cuando llegue el momento que sea necesario ser cuidadosos de dónde instalamos esta energía renovable nueva. Tenemos que proteger nuestras tierras, nuestros espacios y hacer esta transición inteligentemente. Pero esta transición va a llevar tiempo. Tenemos que asegurarnos que a medida que generamos esto, la economía sea estable. Entonces vamos a continuar usando combustibles fósiles. Y tenemos que ver las maneras de hacerlo más seguro. Nuestra habilidad de capturar este carbono, evitar que vaya a la atmósfera. Ese es el plan que toma el carbono, lo encapsula y luego lo convierte en algo rocoso. Y eso hace que se quede así en ese estado por mucho tiempo. También es el nuevo, capturar los aires, las emisiones, habla, que chupan el monocarbonio del aire y lo utiliza o lo recicla de alguna manera en algo más productivo. Esto es en Suiza. Esto captura para una fábrica de Coca-Cola para ponerle las burbujas a las gaseosas, a las sodas.
Pero hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hacerlo, por ejemplo, también con el carbono de las minas, como energía, fertilizadores, comida para peces, convertir el carbono también en diamantes y vodka, dijo, perdón. La fusión energética también es centenial, es el poder de las estrellas, es la manera que el sol crea energía. Y los humanos ya saben cómo hacer uso de esa energía. Antes estaba fuera del alcance, pero ahora hay un montón de imanes, láseres. Dice que tenemos la posibilidad de capturar esta energía. Ahí está mencionando que ese laboratorio, el Lawrence Livermore, ha podido capturar, habla de la absorción de la energía y la reacción. Tuve la oportunidad de estar ahí. Y no es una pregunta de si podemos, sino si es que vamos a invertir nuestros dólares para tener un tipo de combustible y dónde vamos a poner nuestro interés financiero. Porque otros, dice bancos también, otros países también están apostando. Acá es cuando tomas agua y lo rompes con moléculas en los hidrógenos, dice. Entonces, o hidrógenos verdes, le dice, o algo le dice, la nueva energía, la nueva manera de ser como farmers, como si fuera suizo el método, explicó, pero de granjeros, pero no se entendió cómo explicar la comparativa. Entonces, ¿pero por qué esto se está haciendo si este cambio utilizamos la naturaleza? Por ejemplo, lo hacemos de una manera más regenerativa la agricultura, respetando los espacios. Ahí podemos absorber ese 3% del carbono excesivo que está. Proteger los lugares ahora de desarrollos y buscar maneras de ayudar a crecer estas positividades, ¿no? Hablamos de los rainforests, de los bosques, de los hábitats, mantenerlos. Y hay cierta innovación que sucede a nivel natural. Aquí hay una foto que muestra lo que es una piedra volcánica y cómo se convierte y absorbe mucho carbón. Los científicos están poniéndolo en las playas, cómo va a suceder rápidamente, y también puede suceder en nuestros campos o espacios, terrenos. Estamos en una carrera, dice, y en este momento la estamos perdiendo. Todavía estamos en el camino que es en rojo. Las emisiones han sido más altas que cualquier otro año. Hemos hecho muchos juramentos, muchos países han implementado políticas con promesas de bajar los niveles, lo cual es muy buen progreso, pero lo que tenemos que lograr, esas son las dos líneas marrones y naranjas, pero lo que tenemos que lograr es la línea verde. Y para hacer eso tenemos mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que convertirnos en líderes climáticos. No es una problemática para gente que vive lejos o más adelante, que se ocupe otro. Depende de nosotros, va a ser para nuestros hijos, para nuestros nietos, y por eso tenemos que tomar acción. Tenemos que subir la vara, nivelar, y podemos apoyar a aquellos que traen una solución. Existen muchos abordajes, no hay una manera única de hacer las cosas. Tenemos que premiar a las compañías que ya están impulsando estos cambios climáticos positivamente, con cambios que toman un rol muy importante. Crear políticas y aprender de las políticas públicas y la toma de decisiones. Esos líderes políticos consideren quiénes son los que van a ustedes elegir. Dicho esto,
Yo les voy a dar la palabra a Sina para que nos cuente directamente desde la óptica de Sonoma Lantra qué es lo que está sucediendo en el fondo de nuestros jardines. Yo creo que todos nos sentimos un poco como desbordados, pero también inspirados por todo lo que nos compartió realmente. Muchísimas gracias por esta presentación a Kathleen. Voy a pasar aquí en mi asiento de conductor, dice, denme un segundo que estoy necesitando. Está compartiendo su pantalla. Ahí está. Sí. Yes. Están aquí porque conocen Sonoma Lantra. Apreciamos mucho que estén en este webinar o este seminario. Entonces decir ahora, wow, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y yo quería compartir un poco de esa información con ustedes. Esta conversación es como las primeras generaciones, somos la primera generación experimentando estos cambios climáticos dramáticos, pero también somos los últimos en poder hacer algo al respecto. Y ojalá que nuestra organización y otras organizaciones como nosotros estén haciendo ese trabajo afuera como nosotros. Como lo explicó Kathleen, tenemos 5 maneras que experimentamos el cambio climático, ¿no? Sequías, olas de calor, aumento del nivel del mar, incendios forestales, inundaciones. Ella habló de utilizar la naturaleza para poder amortiguar los efectos del cambio climático. Esto incluye abordar los daños causados por el ser humano, como la aleación de los vías fluviales, las llanuras aluviales, las talas de árboles, la destrucción del hábitat y la introducción de especies no autóctonas o invasoras. Y nuestra solución es revitalizar los ecosistemas naturales de trabajo que son más resistentes a las condiciones meteorológicas extremas, al tiempo que abordamos por políticas e infraestructuras de adaptación al clima, como habló Kathleen hace ratito. Es un poco loco hablar que hemos teniendo lluvias constantes. Esta es una foto de es un proyecto de restauración que estamos haciendo. ¿Y por qué es tan importante? Como puede ver en ese gráfico, destaca mucho lo que tenemos enfrente a nosotros. Cuando tenemos un arroyo que dramáticamente se inunda y lo restauramos, el agua no puede correr en una vía, sino que lo aminorizamos, lo disminuimos y lo estamos llevando más ampliamente hacia los lados. Ahí está la foto. Y hay pequeños hechos. Dice que mucha gente, el 100% del condado de Sonoma es 500.000 personas dependen del agua, del Russian River, 43.000 personas dependen de esas aguas subterráneas, 21.8 acres de cultivos dependen del riego de estas aguas subterráneas y la infraestructura está limitada en cuanto a la cantidad de agua de lluvia que puede captar. Y sentimos que la mejor manera de controlar la sequía es retener los acueductos que están por debajo de la tierra. Sabemos que no vamos a construir más reservas y la infraestructura es muy costosa, muy alto el costo, pero si revitalizamos la tierra va a hacer el trabajo por nosotros. Las olas de calor, como lo mencionó Kathleen hace un ratito, son extremas, pero no hablamos mucho de cómo son la causa que genera más muertes cada año que cualquier otro cambio climático. Como pudimos ver, en septiembre tuvimos un día con 117 grados, más olas de calor que generan estrés en las torres de energéticas y un incremento de potencial de incendios. Es algo que lo hemos sentido. Y nuestra solución es que nuestras estrategias de naturaleza cercana o con objetivos hacia nuestros vecindarios, con
a las comunidades que así más lo necesiten. Necesitamos comunidades que sean de 8 grados más bajos. Los niveles marítimos que hablamos, los altos niveles, sabemos que los niveles están en alza, no solo a nivel a nivel de mar, sino por arriba, a la superficie, dramáticamente está cambiando nuestros caminos e infraestructuras. El agua está empujando las aguas subterráneas también y sobreinunda. Eso lo hemos notado acá en el área de la bahía. Nuestra solución es estrategias de adaptación a la subida de los niveles de que se encuentren en estos márgenes antes de que sucedan, generar humedales que creen de amortiguador para esas subidas de mareas, protegiendo comunidades y la infraestructura. Y sobre todo estas estrategias impulsadas científicamente, previniendo. Aquí podemos hablar ahora de los incendios forestales. Vamos a ver a un bombero haciendo un incendio prescripto, se dice, o programado anteriormente. Sabemos que si quemamos la vegetación de manera educada, consciente, nuestros árboles, nuestra infraestructura natural va a ser más resiliente para cuando esos vientos altos con condiciones de clima seco aborden y peguen en nuestras áreas. Y la solución es como adelgazar los bosques, adaptar el clima y que las quemas prescriptas y el aclarado de los terrenos, proteger el ecosistema de riesgos forestales. Además de trabajar nuestras reservas, coordinar con vecinos y socios, aplicar prácticas a mayor escala. Aquí podemos ver una foto también de Petaluma. Sabemos estas inundaciones, sabemos que se han perdido el 75 al 85% de humedales. Y no tenemos lo que se dice como otras maneras de filtrar esa agua. Entonces sigue subiendo. Entonces estas inundaciones siguen subiendo, desbordándose los ríos y hoy mismo lo estamos viendo en las inundaciones. Entonces construir esto, como dijo ella antes, en la bahía, de San Pablo, restauramos marítimas naturales, absorbiendo el aumento del agua, la tierra restaurando arroyos, humedales, llanuras, aluviales, y que dan lugar al drenaje. Y sabemos que aunque tenemos todos estos desafíos, tenemos las soluciones. Y sabemos que estamos funcionando lo que hacemos. Y mientras que esperamos que otras tecnologías se implementen, ayuden a mayor escala, todavía tenemos un rastreo para el ecosistema para restaurar y amortiguar el cambio climático. De manera estratégica, restaurar las tierras de manera potencial y de poder generar una diversa fauna, implementar de manera más efectiva, económica y productiva lo que está disponible en nuestra actualidad. Y como una inversión en Sonomalantras, en los programas, quiero que consideren en nosotros como parte de esa estrategia. Esa inversión es protegerlos a ustedes y a las generaciones futuras o venideras. Ahora vamos a hacer una pausa, vamos a abrir lo que son las preguntas y respuestas. Primero queremos agradecerle de nuevo a Kathleen por tremenda presentación. Si tienen preguntas que no surjan ahora, tenemos sus preguntas donde dice Q y A en la parte de abajo en la pantalla. Vamos a tomar unos minutos para responderlas. Las que se repiten se van a borrar y ver si hay preguntas. Pero empiezo, tengo que ver si están en español alguna. No, ok. Si hay una que fue respondida. Quiero que sepan, esto fue grabado como todos nuestros seminarios son grabados, así que si ustedes se perdieron parte, lo pueden volver a ver luego en nuestro canal de YouTube, va a ser subido más adelante. Siempre es importante que sigan nuestras redes sociales,
nuestra cartilla de comunicación para que ustedes siempre estén viendo qué es lo que va a suceder, cuáles son las presentaciones que van a suceder. Dicho eso, vamos a preguntarle a Kathleen. Dice que ella lamenta no estar acá en la zona. Perdón. Heather dice que los altos niveles de carbono monóxido hace que los niveles de polen sean mayores. Entonces, el matar el polen, si va a afectar a las plantas y los... Nunca lo escuché así. Se llama fertilización de carbono, dice. Lo hemos visto a diferentes niveles de plantas que lo hacen crecer aún más, pero no desafiantemente, creo. Y explica que lo que va a hacer es crecer más, pero va a tener menos nutrientes. Entonces se llama una función de carbofertilización, algo así. Dice que es como que la planta crece mucho, pero no tiene buenos nutrientes, dijo. Dice que esto va a estar empeorando. No sé si vieron las noticias de que hay mucho exceso de polen en los niveles y de los autos, que ya de por sí está sucediendo y va a continuar aumentando a lo largo que vemos en el centenio. También hablamos de la relación o la correlación de las lluvias extras. Y dice que es similar, más lluvia, más pasto, más crecimiento, más oportunidad de incendios si no controlamos esos pastorizales. Y todo ese sistema, como decíamos, de balancearlo. Otra pregunta, ¿qué es lo que opina sobre la reciente aprobación del presidente Biden sobre drilling en Alaska, de una búsqueda, no sé bien de qué, pero de buscar en Alaska, ¿no? Dice que es difícil, es política, siempre impacta a muchos grupos ambientalistas, porque él siempre protegió que no iba a hacer eso y lo está haciendo. Yo lo que escucho es que por las acciones que ya se hicieron antes de esta presidencia, no tenían los métodos o los mecanismos legales para detenerlo. No sé si se va a poder detener por una cuestión de pérdidas enormes financieras, pero que ella considera que es una gran tragedia para ese entorno ambiental, ese medio ambiental. Pero lo bueno es que va a tomar un tiempo hacer eso. Entonces, lo más rápido que hagamos la transición a vehículos eléctricos, transporte eléctrico, entonces no se va a usar. Entonces, lo van a hacer, pero no se va a sacar el provecho porque no se va a consumir. Es reconocer que esto va a seguir sucediendo, pero lo que tenemos que hacer es volverlos obsoletos. Por ejemplo, Petaluma no permite que haya más construcción de gasolinerías en la ciudad y la manera de reducir gas natural, como dijimos, evitar a lo largo del tiempo tener artefactos que requieran de gas natural, ese tipo de medidas. Ir a pasar a lo eléctrico. Una pregunta de Teresa. Trabajo con familias de jóvenes niños. Perdón, no veo la pregunta. Trabajo con familias y jóvenes niños. Hay algunos factores que nos llevan a enfocarnos. Hay uno que se mencionó sobre las temperaturas. Bajar las temperaturas en una... ¿Cómo sería un buen ejemplo? Gina dijo que si están en una zona urbana, por los concretos, el metal que absorben más calor y no hay espacios verdes donde no tienen esa evaporación que ayuda a que las plantas bajen la temperatura, ayudan a bajar la temperatura un poquito. Eso es una parte muy importante. Y que el hecho de tener estos espacios verdes genera una temperatura hasta de 8 grados menor. Así que en los barrios, en los vecindarios,
tener parques. Hay algunos proyectos que están sucediendo en algunas ciudades, no sé si en ustedes, pero donde los ciudadanos miden las temperaturas. Eso podría ser algo divertido para hacer con los niños, una actividad. Y algunas de las aguas que hablaba Gina, si tienen un arroyo que no está, que está causando erosión, que no está con agua, y pueden modificarlo, como dijo Gina antes, van a poder ver que el agua va a seguir fluyendo, pero va a haber subterreno por abajo de la tierra, y lo van a ver cómo se amplía. Así que hacer un cambio climático en su propio jardín. Yo diría, un ejemplo es la parte en el sur que es lo que yo mostré en mi pantalla de Santa Rosa, es un espacio verde con el cual estamos abogando, trabajando con las agencias locales para proteger, porque es un corredor verde no solo para la vida salvaje y silvestre, sino también para los humanos. Hay varios colegios alrededor, escuelas, es un parque y se mueve un lugar para que la gente pueda venir, disfrutar la naturaleza. La temperatura es más baja, pero no solo por los beneficios físicos, también de salud mental. Y también aprendemos sobre nuevas innovaciones. Sabemos que el seaweed es muy saludable, las algas marinas, y también muy buenas en el calcio. Yo creo que es de mucha ayuda que las soluciones sean medidas que podamos aplicar, es donde va a verse la diferencia. Dice que sí, esta es una zona de nuestros nuestros investigadores investigadores de las sequías, está trayendo justamente es como a modo de suplemento lo que sería las algas marinas o seaweed. Es hablar sobre lo que pasó durante la pandemia. Hay dos maneras de poder presentar esta pregunta. ¿Cómo piensa que la relación entre las personas en los espacios verdes ha cambiado y cuáles son las consecuencias? Utilizar cosas descartables que se nos envían porque no sentíamos seguro ir a un lugar. Si alguien ha podido medir ese impacto, ya sea positivo o negativo, luego de la pandemia. No voy a decir que conozco, pero sí puedo mostrar otros dos aspectos de la misma situación. Una es que el COVID nos mostró cómo la polución del aire se limpia inmediatamente cuando la gente no está circulando. Vemos ciudades que no habían visto el cielo azul en mucho tiempo. Y el mismo en nuestro país lo hemos visto, o sea, Los Ángeles, por ejemplo. La gente tuvo como un llamado, ¿no? De cómo sus zonas y la quema de combustibles cambia cuando dejas de hacer lo que estabas haciendo. Y lo otro que tiene que ver con la problemática de los plásticos, porque por supuesto la seguridad está ante todo y no teníamos miedo, entonces estábamos usando mucho plástico, pero pudimos crear vacunas increíblemente rápido por la colaboración a lo largo de las distintas naciones. Un planeta que estamos todos en peligro, tenemos que trabajar juntos. Y cuando pensamos así, cosas increíbles suceden. A lo mejor nos estamos olvidando ahora en la armonía del después, pero lo que se logró en tan corto tiempo tiene que ver con la manera en que se estableció. Y creo que esto es lo que necesitamos aplicar para el cambio climático, para contrarrestar, ¿no?, el cambio climático. Trabajar juntos para una solución. Es un buen planteo. Para los que no están familiarizados con COP
2015. Salió en una notificación el mes pasado, surge a través de una crisis diversa. Habla de una fórmula a través de distintos países, incluyendo California, para proteger un 30%, que es una cuestión crítica de disminuir la crisis biodegradable, creo que quiso decir, y que es un gran ejemplo. Cuando todo el mundo se une, podemos accionar rápidamente. Esa es la clave. Hay muchas cosas que tienen poca predecibilidad y nosotros estamos urgidos en brindar una respuesta rápida porque estamos al 16 de marzo y tenemos hielo en nuestros suelos y no sucedía desde hacía mucho tiempo. Si hay algún progreso en incorporar externalidades negativas al impacto natural a bajo costo. Dice que hay mucha gente que está impulsando o apoyando eso, empujando para que eso sea posible, perdón. Mucha gente intenta incorporar las externalidades negativas, como decía ella, del carbono. Estamos pagándolo como en nuestros impuestos, como contribuyentes, perdón. Hay mucha gente buscando maneras de integrarlo. Yo creo que la gente está reconociendo otra vez qué frágil es nuestra situación por el COVID, por la pandemia. Algo nos puede generar un despertar y hay una gran sensación de que tenemos que respetar la naturaleza. Esta es mi opinión. Estamos viendo más acuerdos de biodiversidad en los océanos, pero dice que es más frágil de lo que parece. Y que dice que es importante, pero que ahora son un poco sensibles en el hablar sobre esto. Pero que todavía no está inmerso en nuestra economía o en nuestras políticas, dijo. Esta próxima pregunta es perfecta para vos, le dice. Tu presentación de cambio climático es puramente basada en la ciencia. ¿Cómo respondemos a los de ultraderecha que confían en lo que dicen las redes sociales, posteos, sin revisar, de gente que no está calificada para hablar sobre el cambio climático? ¿Cómo? Con compasión. Porque, por supuesto, son mal llevados, mal liderados. Y son gente que son como dinosaurios, dice que ya están extinguiéndose. Que si tuvieran niños, pongan a sus niños enfrente. Cuando vos hablas con niños, ellos te muestran la realidad y el cambio climático es difícil. Sí se convirtió en un tema difícil, pero ya sea que sos conservador o liberal, pero está cambiando, sobre todo para gente que tienen miedo al cambio climático, la reacción del cambio climático, pero es muy difícil cambiarle la manera de pensar, pero solamente son un porcentaje no tan grande, suelen ser mayores, los jóvenes son los que votan, son los que van a hacer elecciones a futuro. Yo tengo respeto, yo soy una persona mayor, adulta mayor, pero vamos a ver desde una perspectiva de políticas, de políticas, vamos a ver que va a tener menos visibilidad. También queremos darle la oportunidad de decirle qué es cuál es la postura de ella con esta postura que ella presenta. Dice que tuvo el placer
de una conferencia en el otoño. Pudiste ayudarnos a entender las tácticas en la manera en que comunicas, las palabras que utilizas, la manera en que posicionas las ciencias para que cualquiera pueda verlo y que sienta que le están hablando y no cuando dice que le estén hablando pero no indicando, creo que quiso decir, como no mandando, como que te integra la manera en que ella presenta, las palabras que ella utiliza, y le agradecemos por eso. Queremos que la gente pase más tiempo en esa página web, en esa fundación sin fines de lucro que ya tiene de Sea Change, es cambio climático en inglés, pero C de cambio, de tener estas conversaciones con amigos, cuanto más hablamos, más real se vuelve y más cerca estamos de encontrar una solución. Cuando lo reconocemos, podemos resolverlo. Está muy bien dicho. Gracias, es muy cierto. Dice que creció en un pueblo que siempre dependió de combustible fósil durante mucho tiempo y entiendo que hay temas muy cercanos a mi corazón que yo quería, me dijeron, quiero que vengan a escucharme y dice que a ella le activaba algo especial, pero bueno, tenemos que ser conscientes que todos queremos un mundo mejor para nuestros niños, nietos, hijos, nietos, y tenemos que entonces entender los peligros justamente y resolver ese desafío. Y otra vez le agradece la oportunidad de estar aquí. China también le apreciamos mucho porque para ella es otra diferencia horaria, como está en la costa este, para ella es mucho más tarde. Vamos a hacer un cierre con los comentarios de Nancy, que dice que fue una muy buena presentación, le agradecemos. Y creemos como una organización que las soluciones están enfrente nuestro y podemos hacer esto juntos. Y juntos poder tener más conversaciones, más educación, hablar apasionadamente, alentar a otros, tomar votos en nuestras elecciones, acciones y prepararnos para lo que sea que pueda suceder. Creo que vamos a hacer un cierre porque ya estamos cerca de esta hora. Van a ver una encuesta que va a estar en sus pantallas. Les pedimos que por favor visiten c/change.org. Y si no, pueden, ahí está diciendo las páginas web, perdón, se le trabó al final. Y también conocer Sonoma Land Trust, que tenemos muy buenos programas y traer su naturalista interno. Gracias a todos por estar aquí. Gracias y esperemos que todos tengan muy buenas tardes. Gracias.